Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Les doy una cordial bienvenida a este ministerio Luz Alcance para las Naciones. Mi nombre es Lisbeth Ortega. Soy profeta y ministro de liberación. Alrededor de 7 años tengo sirviendo al Señor en este ministerio. Y bueno, si tú estás pensando iniciarte en guerra espiritual o liberación, te invito a que te quedes a ver estas clases que voy a estar dando acerca de los niveles más importantes en la guerra espiritual. El día de hoy empezaremos con el nivel de guerra espiritual, donde aún no tiene nada que ver con demonios, no tiene nada que ver con destruir altares ni atacar brujos, defendernos de brujos. Este nivel de guerra espiritual es el más importante porque trata de la guerra del fruto del Espíritu Santo con el fruto de la carne, con el que tenemos que lidiar todos los días. Es muy importante que conozcas en cuál nivel te encuentras y en qué nivel estás guerreando, porque de esa manera, al conocerlo, vas a poder dominarlo. Y entre más vayas dominando estos niveles de guerra espiritual, más éxito vas a tener y vas a ir escalando de nivel. Es de suma importancia entender todo esto, ya que es uno de los motivos principales por los cuales algunos de los hermanos reciben liberación y al poco tiempo se encuentran nuevamente siendo presa de las opresiones del enemigo. También eso es uno de los motivos por los cuales una persona que después de haber estudiado guerra espiritual y liberación no logra realmente tener una vida victoriosa. Si te identificas con estos puntos que estoy dando, es porque hay un problema, básicamente, en el dominio propio. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 5, versículo 16, andad pues en el Espíritu, y no satisfagas los deseos de la carne, que es nuestra naturaleza carnal. Porque los deseos de nuestra carne se contraponen contra los deseos del Espíritu Santo. Y los deseos del Espíritu Santo se contraponen a nuestros propios deseos y anhelos. Muchas veces nosotros podemos tener anhelos, deseos, sueños, y no precisamente son malos, pero cuando se contraponen a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere para nuestras vidas, en ese momento se convierten en malos, porque no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios para hacer su voluntad. Si nos damos cuenta y analizamos bien, aquí ya nos encontramos en una guerra frontal entre lo que quiere el Espíritu Santo y lo que queremos nosotros. Y si continuamos leyendo en el libro de Gálatas, ahí mismo dice en ese capítulo que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y es ahí donde está el gravísimo problema, porque muchas veces podemos estar haciendo liberaciones, podemos estar en guerra espiritual y no estar cuidando nuestra salvación. Ni siquiera sabemos si realmente vamos a entrar al reino de los cielos, porque estamos descuidando esas áreas tan importantes de nuestro carácter, en donde debemos de ejercer un dominio propio. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que por sus frutos les conoceréis. No va a ser por sus dones, no es por su llamado, no es por lo que tanto hayan servido a Dios aquí en la tierra. Muchos dirán al Señor, 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 en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos muchos milagros. Mas, sin embargo, el Señor les dirá, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y tú puedes decir, ¿cómo? Si yo era un ministro de liberación, o ¿cómo? Si yo tuve muchas victorias en la guerra espiritual, liberando a otros hermanos, o nos podemos hacer miles de preguntas en ese momento. Pero la realidad es que si el Señor no encuentra el fruto esperado en el carácter, no se ve reflejado el fruto, el carácter de Cristo en nuestras vidas, no va a ser la cantidad de liberaciones, no va a ser todo el servicio que hayas hecho aquí en la tierra o la cantidad de iglesias que hayas levantado, ni cuántos muertos levantaste. Simplemente no habrá entrada al reino de los cielos. Y la palabra de Dios es clara en esto. Cuando hacemos una liberación, la persona queda muy feliz, queda muy contenta porque se siente ligera, porque se siente libre de todas las opresiones que la estaban atacando. Mas, sin embargo, la persona queda inconsciente de que sus mismos pecados fueron los que abrieron la puerta para este tipo de ataques u opresiones. Nosotros tenemos una naturaleza carnal y siempre nuestra inclinación va a ser hacia lo malo.
Nosotros no podemos agradar a Dios por más que queramos, porque somos esclavos de nuestra carne, de nuestras debilidades. Mas, sin embargo, el Señor nos ha dado a su Espíritu Santo, ya que por medio de Él es que vamos a poder ejercer un dominio propio sobre nuestra carne. Y esa es la gran victoria que tenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo, ya que Él fue el único que pudo agradar al Señor y pagar el precio para que el día de hoy nosotros podamos ser libres de nuestro pecado, para que el día de hoy nosotros podamos ejercer un dominio propio a través del Espíritu Santo que mora y vive en nosotros. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para no dejarnos llevar por los deseos de nuestra carne. Cada uno de nosotros tenemos debilidades diferentes, mas sin embargo, cuando logramos el dominio propio a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, es ahí donde llegamos a la madurez espiritual. La palabra de Dios nos dice que es el Espíritu Santo de Dios el que nos guiará a toda verdad. Ahora, tú puedes decir, bueno, es que yo no tengo dones no tengo ciertos dones para escuchar correctamente la voz de Dios o no tengo visiones. Pero déjame decirte que todos los hijos de Dios tenemos la capacidad para escuchar su voz. La palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y ellos me conocen. Entonces, no necesitas tener dones especiales para conocer la voluntad de Dios. Si tú alimentas y tienes una verdadera relación con el Espíritu Santo de Dios, con oración, con la lectura de su palabra, te dedicas un tiempo para Él todos los días, siempre vas a encontrar la forma en que Dios te habla, porque Dios a todos nos habla. El Señor tiene multiformas de hablarnos y hacernos entender cuál es su voluntad. Solamente tenemos que tomarlo en cuenta y esperar a que Él traiga respuesta antes de que tomemos una decisión en todas las áreas de nuestra vida. Esto implica en saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero para eso debemos de tener una fuerte relación y estrecha con el Espíritu Santo de Dios, ya que muchas veces va a haber cosas que para nosotros no tienen nada de malo. Lo podemos justificar inclusive como con una intención buena. Pero si no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, podemos estar contradiciendo con nuestros buenos deseos lo que el Espíritu Santo de Dios nos está indicando hacer. Muchas veces nosotros podemos inclusive llegar a creernos más buenos que Dios. Muchas veces nos podemos encontrar ayudando a personas, nos podemos encontrar tomando decisiones inclusive para tomar un trabajo, una carrera universitaria, para mudarnos a vivir a otro lugar, cuando no es la voluntad de nuestro Padre Celestial que tomemos ese tipo de decisiones. Y nosotros podemos autojustificarnos para decir que eso es bueno y que va a traer un beneficio para nuestra vida o para los demás. Mas, sin embargo, si no tenemos el discernimiento para distinguir realmente la voz de Dios, nos vamos a equivocar continuamente. Y debido a eso, vamos a estar desobedeciendo la voluntad de Dios para nuestras vidas y van a estar viniendo los ataques una y otra vez, las opresiones. Y vamos a requerir de una liberación constante. Y mucho menos vamos a ser victoriosos en la guerra espiritual. La mayoría de los pecados que cometemos continuamente, ya cada uno de nosotros lo sabemos, porque nos conocemos y sabemos perfectamente en qué áreas somos más débiles. Y más sin embargo, muchos de ellos los planeamos, los anticipamos antes de llegar a cometerlos. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15 y 16, nos dice Pablo, que de los malos deseos de nuestra carne es precisamente de ahí donde nace el pecado. Y no tenemos la necesidad de que ningún demonio nos esté impulsando a hacerlo. Simplemente son debilidades de nuestra carne. Es aquí donde el Señor dice en su palabra que cada uno de nosotros somos tentados conforme a nuestra concupiscencia. Cada uno de nosotros tenemos diferentes debilidades. Podemos decir, ay, pero mira aquel hermano, no entiendo por qué cae y cae siempre en lo mismo. Bueno, quizá aquel hermano, aquella hermanita tiene otra debilidad diferente a la tuya. Pero si autoexaminamos nuestra vida, nos vamos a encontrar que nosotros también tenemos ciertos defectos y debilidades que quizá para el otro hermano va a ser fácil sobrellevarlo o tener un dominio propio sobre eso, y en nosotros no. Por eso no debemos estar viendo la paja en el ojo ajeno.
sino que debemos de estar escudriñándonos nosotros mismos, tratando de tener y ejercer un dominio propio sobre nuestras propias debilidades. Y cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. O sea, nosotros, de nuestros malos deseos, antes de pecar, tuvimos que haber pensado algo, tuvimos que haberlo planeado. Quizá no lo planeamos durante días, pero sí tuvimos unos minutos, unos segundos para pensar en lo que íbamos a hacer. Pero una vez que lo hacemos, es ahí donde va a dar la luz muerte espiritual para nuestras vidas, porque el Espíritu Santo de Dios se contrista y se aparta de nuestras vidas. Si bien somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios no está obligado a permanecer en un templo donde constantemente se le está contristando con el pecado. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios, nuestro Dios, es 3 veces santo y Él demanda santidad por parte de nosotros. El pecado en nuestras vidas puede estar dando a luz muchos tipos de problemas, como alguna enfermedad, problemas en las relaciones familiares, conyugales inclusive. Nuestro pecado puede estar dando a luz problemas financieros, problemas en el trabajo, con nuestros padres, con nuestros hermanos, problemas dentro de la iglesia inclusive. Entonces, aquí nos exhorta Pablo a que dejemos de justificarnos, que dejemos de estar poniendo peros o por qué, es que Dios me entiende, es que Dios sabe, es que lo tuve que hacer, es que no me queda de otra, es que me hace enojar, y tenemos una lista grande. Dice que dejemos de justificarnos, que más bien hagamos conciencia y nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con el Señor y ejerzamos el dominio propio para hacer cambios en nuestro carácter, para que aprendamos a estar con las puertas cerradas en nuestras vidas, para que entonces sí los demonios y las opresiones no vengan a causar una muerte espiritual en nuestras vidas. Porque somos nosotros mismos los que, dando a luz nuestros malos deseos, provocamos la muerte espiritual. Pero te tengo una buena noticia. Una vez que tú logras dejarte guiar por el Espíritu Santo de Dios y tú empiezas a superar todos esos desafíos que tenemos a diario de la lucha con tus malos deseos, con tu carácter, y empiezas a dominar la ira, el enojo, el estrés, empiezas a dominar la pereza, inclusive el sueño, el no leer la palabra de Dios, el estar postergando lo que Dios te ha mandado hacer. Cuando tú ya logras avanzar en ese nivel, entonces ya estás listo para pasar al siguiente nivel, y no solamente eso, sino que ahora tendrás un nuevo nivel de autoridad y de poder dentro de la guerra espiritual. Debemos desarrollar una estrecha relación con el Espíritu Santo de Dios para así subir a un nuevo nivel de autoridad en la guerra espiritual. De otra forma, es imposible. Y aunque te hagan liberación, y por más que hagas la guerra espiritual, no lograrás salir de donde mismo. Y la guerra espiritual será muy pesada y muy cansada para ti. Y quizá terminarás dándote por vencida. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 20, nos dice que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos da la salvación, mas no nos libra de nuestra naturaleza carnal. Mas, sin embargo, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, es que podemos ahora tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y por medio de Él, es que realmente vamos a poder tener un dominio propio y vencer nuestra carne. Nuestra naturaleza carnal ya no tendrá por qué dominar nuestras vidas, como cuando no teníamos al Señor. Antes de entregar nuestra vida a Cristo, éramos esclavos y nos era imposible dejar de pecar o tener un dominio propio sobre nuestras debilidades. Mas, sin embargo, ahora que tenemos al Espíritu Santo de Dios, ya no tenemos por qué vivir bajo el dominio de nuestros propios deseos, porque ahora nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros podemos tener un gran anhelo de obedecer a Dios y de seguir sus mandamientos. Mas, sin embargo, el hacerlo no es tan fácil. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta de eso. La palabra de Dios dice: orad para que no entréis en tentación. O sea que debemos de tener una estrecha relación con el Espíritu Santo de Dios por medio de la oración. Dice, porque el espíritu está dispuesto, tu espíritu, tu anhelo está dispuesto y quiere obedecer a Dios, pero nuestra carne es débil. Entonces tenemos que
tener esa relación estrecha con el Señor para que se fortalezca nuestro espíritu y sea nuestro espíritu el que es guiado por el Espíritu Santo de Dios y ya no por los deseos propios de nuestras inclinaciones carnales. Ahora que tienes un más amplio conocimiento acerca de este nivel de la concupiscencia, donde no tiene nada que ver con los demonios, sino solamente es una guerra de tu carne contra lo que quiere el Espíritu Santo de Dios para tu vida. Puedes hacer una introspección y empezar a analizarte para que empieces a ejercer un dominio propio, ya que la mayoría de los cristianos muchas veces podemos pasar años sirviendo a Dios, creyendo que estamos bien, creyendo que llevamos una vida de santidad, mas sin embargo no hemos estado conscientes de este nivel de guerra, inclusive porque recuerden que muchas veces vemos como debilidades pecados como la hechicería, el adulterio, la borrachera, los homicidios, mas sin embargo no estamos conscientes. Muchos cristianos podemos habernos metido en guerra espiritual sin haber introspectado sobre nuestras debilidades de la envidia, del odio, porque recuerden que muchas veces vemos como debilidades pecados como la hechicería, el adulterio, la borrachera, los homicidios, mas sin embargo no estamos conscientes de la envidia, del odio, el enojo. A veces decimos, no, yo no odio a tal persona, mas sin embargo no estás orando por su salvación, no estás sintiendo esa misericordia para que esa persona no se pierda. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que introspectar y autoanalizar para someterlas bajo el dominio del Espíritu Santo de Dios. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no dudes en compartirlo. Suscríbete y presiona la campanita para que de hoy en adelante te lleguen las notificaciones de cada uno de los mensajes que estaré subiendo. Dios te bendiga.